Muy bien. Les voy a compartir unas imágenes. ¿Alcanzan a ver allí la, la diapositiva? Sí, Sí, ok. Bien, venimos de revisar algunos de los modelos teóricos que se han suscitado en diferentes épocas históricas y su relación precisamente con la educación. Entonces, hoy vamos a ver el último modelo que es el trascendentalismo y que se conecta de alguna manera también con el racionalismo y un poco también con el existencialismo que vimos la semana pasada y vamos a ver cómo es que impacta el trascendentalismo en la educación. Sí, tiene un impacto, sí, un poco menos perceptible que el racionalismo, por ejemplo, pero es un impacto, digamos, o una influencia, ¿sí? Un tanto diferente debido a los principios mismos del trascendentalismo y además de eso se relaciona también con la vida general del ser humano, ¿no? Que es de alguna manera desde niño educado para la trascendencia, es decir, para de alguna manera dejar una huella de su existencia una vez que el individuo desaparece, ¿no? Y que pues pretende, ¿sí? No caer en el olvido, ¿sí? Que las personas que están a su alrededor, ¿sí? Las personas cercanas de cada uno de nosotros, pues te sigan recordando por algo en específico, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, ustedes tendrían que pensar como docentes, como profesionales de la educación, cómo es que ustedes, ¿sí? Quieren ser recordados por sus alumnos, ¿sí? Una vez que ellos egresan del nivel educativo en el que ustedes los están preparando, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Para que influya en su práctica profesional cotidianamente. ¿Cómo quiero que mis alumnos me recuerden? Que como un maestro, sí, que se portó siempre de manera profesional, que fue amable, que fue respetuoso con ellos, sí, que los trató como a todos por igual, por ejemplo, sí, y que los trato también como mis iguales, ¿no? Es decir, que establezco relaciones en el aula horizontales y no verticales, es decir, no jerárquicas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Hay que pensar cómo queremos que nuestros alumnos nos recuerden. O yo quiero ser recordado como el maestro estricto, autoritario, intrascendente, etcétera, ¿sí? Que um, se preocupa más por la disciplina que por cualquier eh, otro aspecto dentro del aula de clases, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto impacta tanto en nuestra práctica profesional como también la formación de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, este trascendentalismo, ¿sí? Desde un punto de vista de modelo teórico, si nace desde la filosofía, y como ustedes podrán ver, sí, ahora ya que hay modelos teóricos, sí, igual que el racionalismo, que nacen precisamente de la teoría filosófica y de ahí viene también de alguna manera su complejidad y además de ello su relación con el mundo interno de todo ser humano, ¿sí? Igual que el existencialismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trascendentalismo se refiere por una parte, ¿sí? A la doctrina de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ¿sí? Fue un filósofo que se considera precursor del trascendentalismo en el siglo XVIII-XIX
¿sí? Y su filosofía, ¿sí? Digamos, y su conocimiento, sus aportes a la ciencia, ¿sí? Trascendieron precisamente su propio contexto. Y entonces lo que nos dice Immanuel Kant, ¿sí? Este filósofo europeo, ¿sí? En una de sus obras principales, ¿sí? Que se denomina Crítica de la Razón Pura, ¿sí? Él nos dice ahí que hay un idealismo trascendental, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él nos dice, ¿sí? Que el conocimiento como tal surge de la interacción entre la sensibilidad, ¿sí? De un individuo, que es la que recibe datos, digamos, las formas a priori, ¿sí? Es decir, desde el espacio y el tiempo, ¿sí? Y hay, ¿sí? Otro elemento en esa interacción que es el entendimiento, ¿sí? Que es el que se relaciona precisamente con la razón, ¿sí? Entonces, ese entendimiento, esa razón, ¿sí? Organiza esos datos, ¿sí? Que recibe la sensibilidad a través de categorías lógicas, es decir, que hay un proceso, un procedimiento, ¿sí? De la razón para organizar, ¿sí? Lo que los sentidos perciben a través precisamente de nuestro entendimiento. Y este procedimiento, ¿sí? Del entendimiento, naturalmente, ¿sí? Tiene que ser consciente, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, tiene relación con lo que ya hemos visto, ¿no? Es decir, René Descartes, ¿sí? Que es el padre del racionalismo, ¿sí? Decía precisamente, como ya les había comentado, que él había puesto en duda todo conocimiento que le venía de los sentidos. Entonces, en el idealismo trascendental sucede que ese conocimiento que viene de la sensibilidad o de los sentidos, ¿sí? En lugar de ponerse a duda, ¿sí? Se pasa por un tamiz, digamos, a través de este procedimiento de la razón, ¿sí? O del entendimiento, y entonces llegamos a categorías lógicas y de esa manera, ¿sí? Este procedimiento nos permite comprender el mundo tal como lo experimentamos nosotros, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿no? Porque eso quiere decir que ustedes como docentes perciben el mundo, ¿sí? Y lo comprenden de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, a su nivel de desarrollo intelectual, etcétera. Y ese entendimiento que tienen ustedes, ¿sí? Esa comprensión que tienen ustedes del mundo es diferente a la que tienen sus alumnos que están en formación. Por lo tanto, nosotros tendríamos que comprender también la manera en la que ellos están comprendiendo el mundo a través de su propia experiencia para aprovechar eso, ¿sí? Y plantear nuestras actividades pedagógicas, ¿no? Bien. También nos habla, ¿sí? Immanuel Kant acerca de la ética, ¿sí? Y él dice precisamente acerca de la ética que nosotros, ¿sí? Los individuos, deberíamos de actuar de acuerdo a los principios que cada uno de nosotros tiene y que desearíamos que fuesen una ley universal, ¿sí? Independientemente de las consecuencias, porque hay que recordar que en algunas ocasiones nosotros actuamos bajo ciertos principios que consideramos éticos, ¿sí? Y pueden traer consecuencias para nosotros o para los demás negativas, pero actuamos bajo un principio ético. Entonces, es la invitación pues de Immanuel Kant a seguir actuando bajo esos principios y naturalmente que nos tenemos que hacer responsables, ¿no? De las consecuencias que esto pudiera traer, tanto negativas como positivas. Y por lo tanto, de esa manera, nosotros vamos a ser también un ejemplo,
¿sí? Para nuestros alumnos. Recuerden que también el existencialismo decía que el profesor, ¿sí? O el docente es un modelo, ¿sí? Experiencial, es decir, desde la experiencia para los alumnos, para los estudiantes. Entonces, mientras ustedes como docentes, ¿sí? Actúen de acuerdo a la ética, ¿sí? Aun cuando haya consecuencias negativas, seguirán siendo ese modelo. Muy bien. Además, el trascendentalismo, ¿sí? También designa, ¿sí? Por otra parte, a un movimiento posterior, ¿sí? Un movimiento intelectual que se desarrolló en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿sí? Entre 1836 a 1860, más o menos en estas décadas, y que fue liderado también por dos pensadores, ¿sí? Uno es Ralph Waldo Emerson y Henry David Thoreau. Entonces, ellos, ¿sí? También tienen, digamos, algunos principios y son los que relacionan en realidad el trascendentalismo con una visión, digamos, del individuo en tanto que alumno, ¿no? Del educando, digamos. Y por lo tanto, con la educación, ¿sí? Entonces, quien pueden ver ustedes en el lado izquierdo de su pantalla es Emerson, Ralph Waldo Emerson, y quien tienen ustedes a la derecha es Henry David Thoreau. Y estos americanos, pues, retomaron precisamente el trascendentalismo, pero lo reconfiguraron, ¿sí? Le dieron, digamos, como su propia visión, incluyendo también una esfera espiritual, religiosa, y entonces, ¿sí? Establecieron sus principios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Además de establecer, digamos, los principios, ellos, ¿sí? Hacen una crítica social de su época y proponen precisamente el trascendentalismo como una alternativa, ¿sí? Ya que en su época estos pensadores, ¿sí? Primero, manifestaron abiertamente su rechazo a la conformidad, ¿sí? Y además de eso, también, y muy importante, ¿sí? Algo que se puede, pues, reflejar, digamos, incluso en la actualidad, ¿sí? También expresaron su rechazo y su reprobación, digamos, a las instituciones corruptas y además de ello al materialismo. Entonces, dentro de las instituciones corruptas, nosotros tenemos que pensar, sí, en las instituciones gubernamentales, sí, entre ellas el sistema educativo, por ejemplo, sí, y no solamente eso, sino también instituciones como las diversas iglesias o los diversos sistemas de creencias que pueden existir en el mundo, sí, sobre todo si ustedes contextualizan esto en Estados Unidos, en donde hay muchas iglesias diferentes, centradas todas en el culto a Cristo, ¿no? O sea, los cuáqueros, los cristianos, los mormones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Pues también estas instituciones, ¿sí? Religiosas, tan variadas, pues entran precisamente, ¿sí? Entre esas instituciones corruptas que este par de pensadores rechazaban, ¿sí? Y bueno, el materialismo, ¿sí? Bien, ¿sí? Los dos pensadores, ¿sí? Establecieron, digamos, las características centrales del trascendentalismo, ¿sí? En el siglo XIX y decían ellos que en primer lugar, ¿sí? Está la intuición o la primacía de la intuición, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es o cómo funcionaría la intuición? Bueno, ellos nos dicen, ¿sí?
algo interesante. El conocimiento verdadero, si real, surge de nuestra conciencia individual y de la introspección, no de la evidencia empírica o la autoridad externa. ¿Sí? Y esto es muy interesante. ¿Han ustedes escuchado en alguna ocasión el término introspección o alguien de ustedes practica cotidianamente u ocasionalmente ejercicios de introspección? ¿Qué es eso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen que sea? Es como dentro de lo que piensa la persona, lo que ya trae como conocimiento y es capaz de expresarlo. Sí. Y si No aun sé si cuando esa sea no, la idea correcta. ajá, sí, 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 va por ahí. Y aun cuando no sea capaz de expresar eso que la persona descubre de sí misma, cuando incluso si no quiere expresar eso que descubre en su interior acerca de sí mismo, sí es un conocimiento válido y se puede trabajar pues de manera individual. Y la introspección es lo que uno hace, por ejemplo, cuando practica yoga, uno mira dentro de sí. O sea, las posturas de la yoga, la respiración de la yoga te ayudan a realizar un trabajo de introspección consciente. ¿Sí? Y pues implica precisamente el conocimiento de uno mismo, de todo, de qué tipo de persona soy, de cuáles son los principios, de qué es lo que ustedes quieren lograr, digamos, en la vida, cómo hacerlo, etcétera. También qué es aquello que no se relaciona con ustedes, eso que de acuerdo al estilo de vida que ustedes quieren, rechazan, ¿no? Entonces, porque lo consideran también negativo, nocivo, etcétera. Entonces, precisamente este trabajo de introspección, pues es muy importante porque eh, se relaciona, ¿sí? Con ese conocimiento, ¿sí? Que surge de la conciencia individual, ¿sí? De nuestra experiencia individual, aún cuando no podemos nosotros negar, ¿sí? El hecho de que el hombre en realidad pues no solamente es un animal racional, sino también un ser social, ¿sí? Es decir, necesitamos vivir en sociedad, para que nuestro proyecto de vida se haga realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Al hacer esos trabajos de introspección y a ser conscientes, ¿sí? De nuestro mundo, digamos, interior, pues se supone, ¿sí? Que eso nos permite conocernos mejor y nos permite también relacionarnos mejor con los demás. Y esto es importante para el docente, sobre todo en épocas recientes en donde hay tanta gente, ¿sí? Que de la nada, ¿sí? De repente, no puede realizar las actividades cotidianas más sencillas de su vida porque está estresada o porque dice que está deprimida, etcétera, etcétera. Entonces, y además de eso, de alguna manera le están costando, ¿sí? A la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora resulta que estos estados, ¿sí? Son considerados patológicos y entonces se te puede justificar que no te presentes a la escuela, que no te presentes a trabajar debido a tu mal manejo del estrés o a tu carencia de inteligencia emocional, ¿sí? En relación a la depresión, por ejemplo,
Y entonces no nos estamos dando cuenta que estos síntomas precisamente, ¿sí? En sí mismos, ¿sí? Se relacionan con algo más importante y es el hecho precisamente de que no hay una conciencia individual, la gente no se conoce a sí misma porque no hace estos ejercicios, porque no está acostumbrada, porque lo desconoce y por lo tanto, ¿sí? Como docentes, pues tampoco pueden relacionarse o enseñarle esto, ¿sí? A sus alumnos y es realmente algo muy importante, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el trascendentalismo con la educación? Ya concretamente, bueno, nosotros tendríamos aquí que tomar algunos elementos, ¿no? El trascendentalismo como tal se concibe a la educación como un proceso, ¿sí? De autoeducación, ¿sí? Y además de eso, de desarrollo integral, todo esto centrado en la intuición y en la individualidad. Es decir, como les comenté, no se niega la esfera social del sujeto, pero ¿sí? Como el principal elemento de la educación es el proceso de autoeducación, de autoconocimiento, pues ese es un proceso que se lleva a cabo de manera individual al realizar el trabajo de introspección, ¿sí? Entonces, por eso tiene tanta primacía la individualidad, ¿sí? Pero hay que tener cuidado nada más de que esa individualidad no se convierta en individualismo o en egoísmo, pues, sino que nos tiene que servir también para desarrollarnos de manera integral, ¿sí? Como sujetos en general, y esto tendría también que verse reflejado en las relaciones interpersonales que establecemos, ¿sí? Principalmente, y ahí concretamente en el aula, pues las relaciones que tenemos con nuestros profesores y la relación que como docentes tenemos con nuestros alumnos, ¿sí? Y entonces se supone que este proceso de autoeducación es un proceso también de autodescubrimiento, de conocerse también a uno mismo, porque recuerden que no solamente es transmitir conocimiento, sino que el individuo se conozca a sí mismo, ¿sí? Y de alguna manera el trascendentalismo se puede combinar con el existencialismo, ¿sí? Y de esa forma, ¿sí? Ayudarle también al alumno, ¿sí? A que de alguna manera, pues, reflexione acerca del sentido que le quiere dar a su propia existencia, ¿no? Es decir, el propósito del que les hablaba la semana pasada, ¿sí? Entonces, la intuición en el aula de clases podría funcionar, ¿sí? Aunque sea, no, aunque nos parezca difícil porque no lo hacemos cotidianamente, pero podría funcionar como una herramienta pedagógica, ¿sí? Relacionada con la toma de decisiones en tiempo real. Ustedes ya lo hacen, ¿sí? Un maestro se enfrenta a situaciones, ¿sí? Cotidianamente en las cuales ¿sí? Tiene que tomar decisiones ¿sí? Conforme esas situaciones se van desarrollando. Casi, casi se podría decir que tiene que improvisar ¿sí? Y hacerlo bien, ¿sí? Porque no podemos nosotros ah, digamos, dañar emocional o físicamente pues a nuestros alumnos, porque están a nuestro cuidado. Entonces, tenemos que aprender precisamente a reaccionar, ¿no? Y así los docentes ¿sí? recurren o podrían recurrir a a la intuición para responder a imprevistos de todo tipo. ¿Sí? Ya sea que el niño atraviese una situación física, emocional, etcétera, etcétera. ¿No? Si ya sea en el plano individual o como colectivos, porque algunas veces estos imprevistos sí pueden implicar a varias personas, a varios alumnos, ¿sí? Entonces, ustedes podrían, ¿sí?
enfrentar mejor esos conflictos emocionales o las dinámicas de grupo, ¿sí? Que cambian constantemente, ¿sí? A través de la intuición y basándose también en un reconocimiento de patrones de comportamiento, patrones conductuales, ¿sí? De sus alumnos, ¿sí? Que pueden ustedes llegar a comprender gracias precisamente al modelo conductista, por ejemplo, ¿sí? Y además de ello, con su propia experiencia que es acumulativa, ¿sí? Es decir, que entre más años de experiencia tiene un profesor, ¿sí? Mejor usaría la intuición como herramienta pedagógica porque, ¿sí? Podría actuar, digamos, en circunstancias que se van presentando pues de manera parecida y cada vez más rápido y de manera más consciente y más efectiva también, ¿sí? Pero la cuestión es que todo esto, si toda esa experiencia, ¿sí? De poco les va a servir si ustedes no se hacen conscientes de cuál fue la situación que se presentó y cómo es que actuaron y cómo pudieron haber enfrentado mejor la circunstancia que se presentó. Y eso solamente lo van a lograr haciendo precisamente los ejercicios de introspección, ¿sí? Reflexionando de manera individual, personal, acerca de su propia práctica profesional y de los retos que tienen que enfrentar cotidianamente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, sería una muy buena herramienta para ustedes. ¿Ok? Bien. ¿Comentarios o dudas que tengan hasta el momento? ¿No? Todo bien. Ok. Gracias. No, Bien, entonces, en ese sentido, yo sé que suena algo complejo y demás, sí, que ustedes como docentes ya hacen mucho dentro del salón, pero esto lo pueden hacer tal vez una vez por semana, sí, y van a ver que les puede funcionar bastante bien, sí. Y bueno, en cuanto a los principios educativos también, algo primordial para el trascendentalismo es precisamente el respeto al alumno. Sí, es decir, nosotros no podemos olvidar jamás que estamos tratando con personas, con seres humanos y además de eso, los alumnos, sí, desde que ingresan a la escuela hasta que se van, sí, en toda la jornada, están ellos, ¿sí? A cargo de nosotros, ¿sí? Es decir, que todo el personal de la institución, los directivos, los prefectos, los docentes, son responsables de la integridad, ¿sí? De la seguridad de los alumnos. Entonces, en este punto, Emerson, ¿sí? Afirmaba que el secreto de la educación en realidad reside en respetar al estudiante, en respetarlo como persona en su integridad física, pero también en respetar sus ideas, porque hay que recordar, sí, que aunque suenen sencillas cuando un estudiante las expone, sí, están en formación y nosotros estamos ahí como, de acuerdo al constructivismo, como guía, sí, para corregir o ampliar el conocimiento de ese estudiante cuando sea necesario, ¿no? Y además, es el estudiante quien debe elegir su propio camino de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, dándole prioridad al alumno y los intereses del alumno para tomarlos en cuenta y de esa manera integrarlos de manera estructurada a nuestra planeación, ¿no? No solamente los intereses en cuanto a contenido curricular, sino también sus maneras de aprender, ¿no? Sus necesidades cognitivas, digamos, como los canales de aprendizaje, ¿no? De cada uno y con base en ello proponer actividades diversificadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, al hacerlo así, nosotros estamos considerando también esta parte de la, ¿no? El
cómo aprende y la intención es esa, ¿no? Que él se vuelva el protagonista de su proceso de aprendizaje y de esa manera nosotros estamos ayudándole, ¿sí? A, a que sepa cómo es que él puede aprender mejor, ¿sí? Bien, y además de ello hay otro principio también importante que es el rechazo a la uniformidad, es decir, esa homogeneidad que se ve reflejada pues incluso en la forma de enseñar, ¿no? Precisamente pues se critica en el siglo XIX la cultura de la época, sí, ya dijimos que se critica el conformismo, se rechaza el conformismo y se rechaza el materialismo, ¿no? Y a la propia cultura, incluso el sistema educativo, por imponer una uniformidad, digamos, en cuanto a el pensamiento, en cuanto a las ideas y con ello, con esa uniformidad, limitar la creatividad de los alumnos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Limitar también su propio aprendizaje y su desarrollo, ¿sí? Su desarrollo integral. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros podríamos también relacionar el sistema educativo que tenemos en la nueva escuela mexicana, ¿sí? Implementar o recordar, ¿sí? El respeto al alumno en todo momento, pero también, ¿sí? Tal vez nosotros hemos olvidado, ¿sí? Eh, algunos pues ideales que se pueden rescatar y uno de ellos sería precisamente el rechazo a la uniformidad o rechazar la inconformidad, ¿sí? Perdón, la conformidad del alumno y como dice el trascendentalismo, hacer una crítica también al materialismo, ¿sí? De nuestra propia época, ¿sí? Y de alguna manera, a través de esta crítica, pues proporcionarles también a los alumnos algunos otros principios que les puedan funcionar en su vida cotidiana. ¿Ok? Bien, entonces, en la actualidad, ¿sí? El trascendentalismo se relaciona precisamente con algunas posturas, entre ellas la educación para la trascendencia, ¿sí? Pues es un enfoque, como les decía, filosófico, ¿sí? Ya moderno, que busca ayudar a los estudiantes, ¿sí? Ya sea con la guía de un profesor o de, y también a los estudiantes que practican el aprendizaje autónomo a descubrir el sentido profundo de su propia vida, ¿sí? Y en relación con el existencialismo, ¿sí? Si pueden ver ustedes, yendo más allá de la preparación académica, ¿sí? Y su eventual inserción en el mundo laboral e interacción social, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros practicar una educación para la trascendencia? Pues ayudándoles precisamente, ¿sí? Al autoconocimiento, ¿sí? Y practicando la intuición, ¿no? Y sobre todo la introspección, ¿sí? Esa sería una buena forma, ¿no? Que no solamente el alumno adquiera conocimientos teóricos y prácticos dependiendo de las asignaturas, sino también, ¿sí? Que practique el autoconocimiento, ¿sí? Bien, bueno, hasta aquí esta presentación de el modelo, ¿sí? Del trascendentalismo. Bueno, pueden ver ustedes que es, como les decía, un poco complejo tratar de relacionarlo con la educación. Sobre todo porque para algunos alumnos, por ejemplo, de preescolar o de primaria menor, puede ser un poco difícil toda esta cuestión del autoconocimiento y demás, pero si ustedes se fijan, tal vez ya lo están haciendo con esa cuestión de la autorregulación que trabajan ya las educadoras, por ejemplo.
¿no? Es decir, que el niño trate de conocer sus emociones, qué es lo que genera esas emociones y una vez que comprende eso, pues trate de regularlas, de comprenderlas, ¿no? Para que no afecten su interacción tanto con el maestro como con sus compañeros, ¿no? Entonces, aquí, más bien, pues cada uno de ustedes podría pensar cómo es que lo puede poner en práctica de acuerdo a las características de los alumnos con quienes ustedes trabajan y de acuerdo también al nivel educativo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Tienen dudas o comentarios sobre esto? No, profe, todo ¿No? bien. Ok. Bien, voy a terminar esta sesión, así que se nos está acabando el tiempo y les voy a publicar el enlace para la siguiente, ¿de acuerdo?